Bienvenidos a nuestro canal Pie Diabético Educación Online. Como les comentaba anteriormente, nosotros vamos a tener en nuestro canal la presencia de diferentes expertos. Hoy tenemos al profesor José Ignacio Fernández Montequín, que es nuestro profesor líder de Pie Diabético en Cuba. El profe es doctor en ciencias, profesor e investigador titular y miembro emérito de la Academia de Ciencias de Cuba. Es uno de nuestros expertos con más experiencia, fundador de nuestra institución, dedicada a más de 60 años del tratamiento integral del pie diabético. ¿Cómo usted está, profe? Muy bien, aquí tratando de cooperar con esta importante sesión de tratar de hablar y de poder actualizar el tema alrededor al gran problema que constituye para la población diabética, es que pueden tener una lesión de una úlcera diabética complicada y en general en una extremidad. Sí, muy bien, profe. Como usted conoce, cada 1.2 segundos en el mundo, un paciente desarrolla una úlcera de pie diabético. Cada 7 segundos, un paciente muere de las complicaciones de la diabetes. Cada 20 segundos, un paciente es amputado y el 25% de los pacientes desarrollan una úlcera de pie diabético. O sea que es un fenómeno bien complicado y con tremenda demanda de una atención especializada. ¿Qué usted cree de todo esto? Indiscutiblemente que a través de todo el tiempo la complicación más temida por la población diabética son las úlceras de las extremidades. En distintas encuestas que se han hecho en diferentes países, sobre todo en el mundo desarrollado y también en nuestro tercer mundo, cuando tú le haces la pregunta y haces trabajo preguntándole al paciente diabético, ¿qué es lo que usted más teme? ¿Qué es lo que usted más teme? ¿A un problema renal? ¿A la muerte? ¿O a sufrir una amputación por pie diabético? Te dice, lo que más temo es sufrir una amputación por pie diabético. Porque le tiene menos temor a lo que viene a ser la muerte. ¿Por qué? Porque esto te resta totalmente la calidad de vida del paciente, sencillamente crea un problema para la comunidad y para la familia. El paciente pierde el hecho de la posibilidad de su vida normal, de su vida habitual como es. Tan es así que, como bien dice, el 15-35% de la población diabética va a sufrir en algún momento una úlcera por pie diabético. O sea, está como quiera que sea, sin saber dentro de esto, si no se cuida, si no hace control de todos sus factores de riesgo, el hecho de que vaya a tener una úlcera por pie diabético. Por eso siempre, cuando un paciente diabético debuta, cuando un paciente diabético te llega a la consulta, la recomendación de controlar los factores de riesgo fundamentales es el control de la diabetes, el hacer una dieta adecuada en la cual no intervengan las grandes cantidades de glucosa, las grandes cantidades de alimentos como son el dulce, el azúcar, el refresco, el helado, el pan. Cuando empiezas a decirle que no fume, que no vaya a fumar, cuando le empiezas a recomendar que haga caminatas diarias, que tiene que hacer caminando alrededor de los 45, 50 minutos, algunos dicen que 10.000 pasos, otros dicen que medir las distancias de acuerdo a un número de cuadras X que pueda accionarlo, el vigilarse constantemente los pies, el evitarse todo otro tipo de lesiones en general, pues los hongos, las uñas infectadas, los traumas, el usar zapatos cómodos, nada que te aprieten, el no estar de pie mucho rato, sino continuamente en movimiento. Si estás sentado, tratar de tener tu pie un poquito elevado a una distancia, pues eso va ayudando en estos problemas de la educación. Claro, educar a un paciente diabético no es fácil. Muchas veces ellos sencillamente consideran que su enfermedad no le va a provocar a ellos, que ellos no van a caer en ese 15-35% de complicaciones y sencillamente se descuidan como tal. Por eso es tan importante no solo que el paciente mismo aprenda bien sus autocuidados, sino que también tiene que intervenir en esto el trabajador de la salud, ya sea el médico, la enfermera, los trabajadores sociales, tratando de demostrar y enseñarles cómo cuidar su salud. ¿Qué es lo que tienen que aprender? Educar continuamente. Tratar de recalcarles continuamente la importancia que tiene esto sobre ellos para que puedan no tener que sufrir este gran problema. Que no vayan a estar en el porciento de los que en un momento dado van a tener una complicación como puede ser una úlcera, una gangrena, una lesión fundamental en el pie que los pueda llevar a una amputación, que es lo que más se teme. En el mundo de hoy, las terapéuticas que se utilizan para tratar de resolver el problema del pie diabético son inmensas. Por ejemplo, me pudiera decir que en el último rating que se aparece publicado hay más de 217 diferentes tipos de apósitos o curaciones a través de curas para poder curar pie diabético. ¿Por qué? Porque se ha convertido el pie diabético
es un problema no solo difícil para hacer todas las curaciones de vida como tal, sino que también tienen este problema de los altos costos y el gran dinero que se mueve alrededor. Te diría que, por ejemplo, para aclarar alguna cosa, en estos momentos, para este año 2023, 7.700 millones de dólares dando vueltas alrededor del pie diabético en el mundo, ya sea en el mundo, primer mundo y en el mundo, digamos, en el tercer mundo. O sea, se mueve en general en mucho. Y, por ejemplo, para el 2027 se predice que 2.6 billones de dólares van a estar en relación a las úlceras por pie diabético. Esto, por ejemplo, llama la atención porque quiere decir que la diabetes va a seguir aumentando. Se vaticina unos aumentos terribles para más de 530 millones para los próximos años. Las cifras continuamente oscilan a través de la Federación Internacional de Diabetes, la IDF. Continuamente te van aumentando las cifras como tal. Luego quiere decir que un alto costo en la atención a estos pacientes se va a movilizar no solo para el paciente, no solo para la sociedad, no solo para la comunidad, no solo para la familia del paciente, sino para los sistemas de salud, ya sean mantenidos o no por los sistemas, por el sistema gubernamental, sino que sencillamente el alto costo va a incidir mucho en la atención al paciente diabético. Curar una úlcera por pie diabético no es fácil. Para el médico, para el profesional que se dedica a la atención de los mismos y a ser médico o enfermera, es de mucha paciencia, de mucho cuidado, de mucha atención. Hay que trabajar para poderlo hacer. Porque tú dices, no, hay quien se decide por hacer la amputación de la extremidad cuando lleguen a un estado muy grave. Pero la amputación, digamos que es una solución que te queda inmediata de unos 30 a 45 minutos, quizás 60 minutos, hacer un tipo de operación de ese tipo. Pero deja un minusválido más. Y deja a un hombre o una mujer que sencillamente se van a quedar coaptados para toda su vida, van a vivir en una sociedad en la cual se van a sentir no parte de ellos porque han perdido una extremidad. Perder una extremidad, una parte de uno, es algo muy considerable y las extremidades son muy valiosas en general. Es la sustentación de nuestro cuerpo, es la sustentación de nuestro organismo. Por lo tanto, tiene una importancia básica en la anatomía del ser humano. Por ello, es importante el aprendizaje y la continua interrogante para ello, ¿no? De tratar de hacer las curas para estos tipos de lesiones. Hoy en día, a la úlcera por pie diabético se le están añadiendo, según los últimos estudios, se están entrando dentro de un saco grande porque se ha ido aumentando y dentro de esto existe toda una serie de complicaciones variadas para la población, diabética o no, que son las úlceras y heridas de difícil cicatrización. En estos momentos se trabaja más o menos sobre 37 tipos diferentes de úlceras, tratando de buscar cicatrización, evitar complicaciones mayores y sobre todo tratar de lograr en esta población la prevención para que no la tenga y si la tiene tratar de alargar la vida de estos pacientes con los mejores sistemas de curación. Por eso es que los costos van a subir mucho, por eso es que se están atendiendo en estos tipos diferentes en general. En nuestro país, en Cuba, estamos estamos trabajando intensamente en todos los servicios, más de 47 servicios de angiología y cirugía vascular que se dedican a la atención de esta complicación de la úlcera por pie diabético. Y en ello te podemos anunciar que inclusive ya tenemos con productos cubanos, con tecnología cubana, con vista a eso, creado el algoritmo de atención a nuestros pacientes. Hoy en día, el que puede distinguir a la atención médica a un paciente quiénes son los mejores médicos, las mejores enfermeras que pueden atender una úlcera por pie diabético, aquellos que son capaces de reducir el tiempo de curación de la úlcera. El personal médico de enfermería, el personal de salud que logra cicatrizar una úlcera en el menor tiempo posible son los mejores. Pero para eso necesitan tener una línea de trabajo establecida como tal, que es la que estamos tratando de lograr en nuestro sistema de salud. Tiene que a veces invocar el tratamiento de en algunos lugares, a nivel internacional, por ejemplo, convoca la asistencia de diferentes tipos de especialidades. En Cuba, ¿no? En Cuba hemos logrado crear un cirujano vascular angiólogo que trata la parte clínica y la parte de cirugía vascular y solamente hacemos esto en un solo plano, con un solo
profesional de atención enfrentando este tipo de patologías. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, para poder ser más explícito en esto, nosotros tenemos en nuestra industria existe el centro, el llamado, o sea, el centro BioCuba Pharma, de donde salen toda una serie de productos cubanos, de una serie de tecnologías cubanas. Tecnología porque es know-how y tecnología porque tienen aplicación y cumplen con todos los parámetros de Donabelli. Entonces esto lleva a que se pueda utilizar, por ejemplo, cuando le llega a uno la úlcera, usted tiene entonces que tratar de llevarlo a que le pueda hacer una curación, logrando una desinfección adecuada, resecando todo el tejido que tiene, que es lo que se consigue con desbridamiento. Pero después tengo que empezar a tratarle la infección. Esa infección te va a llevar una gran cantidad de antibióticos a utilizar en un paciente diabético. El paciente diabético que generalmente se acompaña con una enfermedad renal y que puede dañar la cantidad de antibióticos que tú puedas usar en este tipo de paciente, me lo pueda empeorar provocándole o agravándole una insuficiencia renal. Por eso es que estamos haciendo en general a través de los estudios de nuestro país, utilizando actividades mecánicas sobre la úlcera tratando de contrarrestar esto en general. Por ejemplo, podemos citar en centros como por ejemplo el CENIC los equipos de ozonoterapia. Nosotros tenemos incorporado en nuestra institución, el Instituto de Angiología y Cirugía Vascular, tenemos el ozono que podemos administrarlo. También está a nivel nacional, está en muchos centros de atención primaria, está en otros hospitales. Hay toda una serie de servicios que tienen los equipos para tratar de desinfectar la úlcera localmente, ya sea a través de bolsa, ya sea por la vía rectal, ya sea por la vía de usar los aceites ozonizados, tratando de desinfectar localmente. Pero no solo eso, también en estos centros se estamos tratando de desarrollar y apoyando el desarrollo por la parte de la industria que le corresponde, apoyar otros tipos de mecanismos como son, por ejemplo, los láser con una serie de puntas de rayos ultravioleta que logran por su aplicación eliminarnos áreas de infección local. Péptidos, los cuales por sus propiedades ya demostradas en la experimentación animal, pueden eliminar estos tipos de bacterias también locales. No quiere decir que no vayamos a utilizar antibióticos en el apoyo. El problema está que el mundo de hoy se queja de la resistencia antimicrobiana que está existiendo. El uso y abuso de los antibióticos ha provocado que la mayoría de los gérmenes se están haciendo resistentes a los antibióticos que existen. Porque prácticamente a veces en una casa siempre hay alguien que tiene antibióticos en reserva y administra. Y sencillamente ante cualquier patología, ante cualquier simple enfermedad, cualquier simple, digamos, un estado gripal, inmediatamente comienzan a utilizar antibióticos y esto está creando ese tipo de resistencia antibacteriana. Y eso es lo que estamos tratando de independizar, siguiendo las líneas pautadas a nivel internacional. No es que sea solamente, no, a nivel internacional, todos buscando una manera de luchar contra lo que viene a ser la batalla esta de la resistencia antimicrobiana. Pero no puede olvidarse la mano del hombre. La mano del hombre es muy importante, la mano del profesional es muy importante para tratar de lidiar. También entonces viene la fase de tratar de cicatrizar. 21 años llevamos ya con la introducción del factor de crecimiento epidérmico a forma recombinante, que es una creación de nuestro Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología por el grupo de cicatrización del profesor Berlanga, el cual hemos venido utilizándolo adecuadamente y fue en nuestro instituto que por primera vez se usó en el mundo, en nuestro país, en el mundo, en una paciente cubana. Se utilizó el 1 de junio del 2001 el factor de crecimiento epidérmico de forma recombinante, que comercialmente salió a la esfera internacional con el nombre de Bevpropi. Es un producto que nos sirve para ayudar a granular y a cicatrizar. Sin embargo, esto hemos logrado hacerlo en la utilización que hemos tenido en más de 500.000 pacientes ya que han utilizado a nivel mundial con la reducción que les ha llevado a las tasas de amputaciones mayores, que eran muchas veces alrededor de un 80%, en estos momentos en muchos lugares, muchos centros la tienen un 12, un 15% nada más, de casos que no pueden ser salvados. Pero esto, ¿qué ha llevado? Que nosotros, aparte de utilizar esto, hemos logrado cicatrizar úlceras en periodo de 56 a 120 días. En el ámbito médico, en el ámbito de las publicaciones, todo producto que esté por encima de 120 días se considera un producto que no es muy útil. Las úlceras hay que cerrarlas en menos de 4 meses.
una úlcera que lleve 30 días abierta y a una úlcera en peligro y de deterioro. Por eso hay que acelerar el tiempo de duración de vida. Y después, en la cobertura de estas lesiones, hemos utilizado algunos tipos de apósitos propios. Como ven, por ejemplo, se está imponiendo mucho en el mundo la membrana amniótica. Muchos países desarrollados tienen diferentes tipos de membranas que utilizan productos del mismo amnio, del amnion humano, lo utilizan, lo fabrican, lo preparan para ser utilizado por las propiedades que tiene. Es un producto que tiene todos los factores de crecimiento, inclusive agregados tópicamente. Lo que pasa es que solo sirve para el área tópica y no granula en general. Bueno, estamos trabajando en algunas investigaciones sobre esos temas. Se están trabajando en investigaciones que también, por ejemplo, tienen que ver algunos sustitutos de la piel, como es la piel de cerdo. Estamos tratando de trabajar también en la piel de la tilapia. Estamos tratando de trabajar en diferentes formas para poder apoyar la curación de estas úlceras. Nosotros el objetivo es tratar de que desgraciadamente en el paciente que nos llegue con un tipo de ulceración, independientemente de hacerle lo que está normado, como puede ser en el caso de los que tienen una circulación por lo menos aceptable, llevarlo a la curación total. Pero en aquellos que está unida un proceso, por ejemplo, isquémico que le falta, lo tratamos de revascularizar anteriormente. O sea que hacemos combinaciones de técnicas y terapéuticas para tratar de curar la úlcera en el menor tiempo posible. Una úlcera no debe estar abierta más de 30 días. Cuando ya más de 30 días ya comienza la preocupación, porque 30 días es el marco para una cronificación de la lesión, que es mucho más difícil. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar es de ir reduciendo el tiempo de curación. Y por supuesto, lo más importante, que es lo que aconsejábamos al principio, y abríamos esta ponencia, esta exposición que le estoy haciendo, hablando de prevención, porque es lo primario, es lo principal, es el hecho fundamental en la población. No queremos que el paciente nos llegue a una úlcera para poder hacer ningún tipo de aplicación. Lo que más nos interesa es que ese paciente diabético, a través de su control, de su educación dietética, de su educación en cuanto a cómo vivir dentro de la sociedad, puede evitar la aparición de este tipo de úlceras. Muchas gracias por la magnífica exposición que nos ha dado, sobre todo a una población que no conoce mucho del tema este que estamos hablando, que es el pie diabético. Me gustaría hacerle algunas preguntas que nos hacen a nosotros mucho los pacientes. ¿Cómo enfocaría los medicamentos actuales para este tipo de patología tan importante como es el pie diabético? También nos preguntan mucho si el calzado adecuado es importante para evitar las úlceras del pie diabético, como también si las relaciones sexuales en estos pacientes o retardan la granulación o permiten la infección. Como también otra de estas preguntas es si es mejor el tratamiento con la insulina o la ingestión de tabletas o hipoglicemia intraoral. Por supuesto que en este tipo de pacientes, o sea, un paciente diabético que ya tiene una úlcera crónica, que tiene una complicación distal vascular establecida, de inmediato se van a comenzar a tener que utilizar diferentes medicamentos. En el diabético, ¿qué sucede? Que generalmente su enfermedad de base se acompaña por otras ciertas comorbilidades. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que tratamos los cubanos, el cubano padece, cuando sufre generalmente la diabetes, se la acompaña de hipertensión arterial, se combate con su toque renal, su patología renal. Algunos de ellos vienen con toque, le llamamos toque a algún tipo de afección que pueden tener, sí, cardíaca o hepática. O sea que va a tener un ritmo de medicamentos en derredor a otras patologías que generalmente es el clínico que las maneja. Ahí te estoy hablando, por ejemplo, de problemas que tienen que ver con diuréticos para poder controlar los problemas renales o hipotensores muy variados que pueden tener para su presión general. Ahora, desde el punto de vista vascular de la circulación, ahí los dividimos nosotros lo que viene a ser la necesidad de medicamentos vía oral o vía parenteral y la cirugía. O sea, tenemos acciones médicas y acciones quirúrgicas. Las quirúrgicas van a depender del estado de la lesión y al mismo tiempo del estado del árbol arterial. Muchas veces hay que hacer algunos procederes de cirugía revascularizadora. Digamos que haya que ponerle prótesis arterial, sustituir arterias, hacerle angioplastia, en fin, los métodos que tenemos los cirujanos vasculares para poder enfocar este tema. Ahora, desde el punto de vista oral, que es lo que más se busca, sí, es verdad que se pueden utilizar drogas hemorreológicas, ¿no? Que son aquellas que actúan en los vasos del diabético, se afinan, esos vasitos finitos para hacer correr la gota de sangre, el poquito de sangre,
Utilizamos a los hemorroicos, digamos en este caso como la pentosifilina. En el mundo ya ha tenido mucha utilidad, mucha respuesta en estos momentos. Se está utilizando mucho el silostazol, silostazol, que tiene propiedades antiagregantes, antiplaquetarias y al mismo tiempo hemorrológicos. Existen también los antiagregantes plaquetarios. El diabético hace mucho, su plaqueta tiene un alto grado de adhesividad y agregabilidad. Por lo tanto, hay que tratar de llevarlo con antiagregantes plaquetarios como es la aspirina, el clopidogrel, medicamentos que le puedan mejorar este tipo de circulación en general. Se le puede utilizar y por supuesto los complejos vitamínicos para tratar de prevenir factores de neuropáticos. Hay que añadirle a veces complejos B, hay que añadirle a veces, se está utilizando en estos momentos, está haciendo un resurgimiento en la atención de este tipo de lesiones, sobre todo cuando hay algún tipo de lesión ósea, el administrarle vitamina D. Están apareciendo una serie de investigaciones en relación a este tema. Como vemos, va a depender mucho de cada uno de los pasos en los que está transcurriendo el paciente diabético cuando llega a manos médicas. Pero sí, se utilizan medicamentos de todo este tipo, de lo que te hemos dicho como tal. Y por supuesto, el manejo de los antibióticos cuando están en la fase aguda. Sobre la otra pregunta que me hablabas del calzado, es muy importante. El calzado tiene que ser el adecuado, un calzado suave, no puede ser un calzado ajustado al pie. Alguien recomienda que sea medio número más del que normalmente ha usado el paciente en su vida normal antes de ser diabético, porque medio número me permite que no haya roce de los dedos de los pies, roce de lesiones, roce de provocarse más o menos la úlcera, y que sea un calzado adecuado. Personalmente a mí, por ejemplo, las botas no me gustan, son muy duras, muy complejas. El usar botas como tal, el cierre total del zapato, que no le permita una entrada de refrescarlo, provoca sudoraciones, y a veces es un ámbito muy bueno para vivir los hongos, que son uno de los enemigos que tienen las bacterias, y por eso bueno, que sea el calzado más adecuado, más suave. Siempre el pie nos gusta que sea cubierto, no con los pies, los dedos expuestos que pueden provocarse alguna hincada, la entrada de un clavo, la entrada de un vidrio, la entrada de un golpe, la lesión provocada por algún tipo de animal. Cuando están en los jardines, el que se le engarza algún tipo de espina, algo que me lo pueda provocar complicaciones en general. Pero el calzado de mucho cuidado, de mucha importancia en general para el paciente. Hay una historia muy antigua, muy general, en el cual tanto hombres como mujeres diabéticas con estos tipos de lesiones, en el cual muchos recomiendan inhibirse de las relaciones sexuales. Yo no pertenezco a ese grupo, yo recomiendo el uso de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque se libera, cuando hay relaciones sexuales, usted libera unos mecanismos hormonales que se llaman las endorfinas. Estas endorfinas ayudan a cicatrizar la herida, ayudan a mejorar el bienestar del ser humano, ayudan a provocarle en usted una serie de respuestas que el organismo necesita para favorecer cicatrización. No tienen por qué estar prohibidas, no tienen por qué estar eso, no, excepto de que alguien va a decirme yo tengo que beber para tener, yo tengo que drogarme. Esas cosas, por supuesto, están totalmente suprimidas o suspendidas. Lo digo porque en el mundo de hoy conocemos en muchos casos de diferentes países que hemos estado y hemos visto este mal, pero no tiene por qué estar inhibido o acabado totalmente. Y en cuanto al uso de medicamentos, por supuesto que están los antidiabéticos orales y está la insulina. Normalmente el paciente diabético que no tiene ningún tipo de complicación puede ser tratado con su antidiabéticos orales persistentes. El uso de la insulina, por supuesto, ya en el diabético tipo 2 que se utiliza, y en el diabético tipo 1, cualquiera de los tipos pueden utilizar la insulina. Y por supuesto va a traerla, muchos ya la traen indicada y por lo tanto tengo que seguir con ella. Y hay muchos de los que estaban tomando tabletas que cuando tienen lesiones se recomienda pasar al control con la insulina. La insulina favorece, ayuda a cicatrizar heridas, inclusive en un tiempo, y todavía se está utilizando. Se ha utilizado como elemento tópico para tratar de cerrar las úlceras, sobre todo las neuropáticas. O sea, la insulina sí tiene su factor primordial y principal cuando aparece la úlcera del pie diabético. Le mantiene un mayor control de la diabetes porque cualquier mecanismo de esto lo descompensa mucho más de la misma y ya las tabletas no le hacen el efecto de ello. Por lo tanto, tableta y uso de tableta y uso de la insulina va a estar muy cercana a las indicaciones y oportunidades que tenga el médico que está tratando al paciente. No debe ser una endocrina, pero sí se ha visto por los estudios realizados que cuando hay lesión, lo que más favorece cicatrización es el hecho de tratar con insulina al paciente diabético.
Muchas gracias, profe. Ha sido muy esclarecedor todo lo que nos ha estado diciendo y sé que lo vamos a tener en muchas ocasiones más en nuestro canal Pie Diabético Educación Online. Muchas gracias y complacido por haberles podido, por la oportunidad que me han brindado de ser útil una vez más. Gracias.